El viento golpeó la costa con la furia de un demonio desatado. Las olas ennegrecidas por la noche se alzaban como muros líquidos que devoraban el malecón. En el pequeño pueblo de Pinamar, los pescadores aseguraban sus barcos mientras las casas crujían bajo la presión del vendaval. La tormenta duró toda la noche, una pesadilla de truenos y agua que se tragó parte del acantilado, justo donde se alzaba el viejo cementerio. A la mañana siguiente, los habitantes encontraron un vacío donde antes reposaban las tumbas. La tierra había cedido y con ella los muertos habían sido reclamados por el océano. Algunos rezaron, otros lloraron. Y hubo quienes guardaron silencio, conscientes de que aquello no era solo una tragedia natural. En los días posteriores, el mar no se calmó. Las olas parecían más insistentes, como si la tormenta hubiera despertado algo en las profundidades. Los pescadores hablaban de corrientes extrañas y remolinos donde antes las aguas eran tranquilas. Se decía que algo se movía allá abajo, algo que no debía haber sido perturbado. Días después, las olas comenzaron a traer las primeras señales. En la orilla aparecieron lápidas cubiertas de algas, con inscripciones desdibujadas por el agua salada. Pero lo que al principio parecía un fenómeno extraño se convirtió en una pesadilla cuando alguien reconoció un nombre. José Rivas. Aún está vivo. Y es el dueño de la tienda del puerto. En cuestión de horas, se descubrieron más lápidas, cada una con el nombre de un habitante de Pinamar. La noticia corrió como un incendio y la gente acudió a la playa horrorizada al encontrar sus propios nombres escritos en piedra. La desesperación creció cuando los niños comenzaron a jugar con ellas, justo colocándolas en fila y apilándolas en improvisados monumentos sin comprender la gravedad del asunto. Conforme pasaron los días, la arena se convirtió en un improvisado cementerio de los vivos. Nadie sabía qué hacer. Algunos intentaron destruir las lápidas, rompiéndolas con martillos o lanzándolas al agua otra vez. Pero cada mañana regresaban, intactas, alineadas como si alguien las hubiera colocado a propósito. Los pescadores comenzaron a hablar de sombras que se deslizaban bajo el agua, moviéndose entre las olas como si algo acechara desde el fondo. Por las noches, los niños decían oír voces entre el sonido del oleaje, voces que pronunciaban sus nombres con una dulzura inquietante. Los ancianos murmuraban sobre una vieja leyenda, sobre algo que dormía en las profundidades y que no debía ser despertado. Pero nadie sabía qué hacer con las lápidas, que seguían apareciendo una tras otra, con nombres de personas que aún respiraban. Uno de los pescadores, Andrés, juró haber visto una figura entre las aguas al amanecer, una silueta alargada, más alta que un hombre, que lo observaba desde el borde de las olas. Dijo
que sus ojos brillaban con un resplandor azul pálido, como si la misma luna estuviera atrapada en su mirada. La tragedia golpeó a Pinamar cuando José Rivas fue hallado flotando en la bahía, su cuerpo hinchado y sin vida. La lápida con su nombre había sido la primera en llegar. El pánico se extendió como un veneno. Cuando el viejo Mateo, el alfarero, tropezó y cayó por las escaleras de su torre, su lápida ya lo había anticipado, llegando a la arena horas antes de su muerte. Los habitantes comenzaron a preguntarse quién será el siguiente, observando con temor cada nuevo fragmento de piedra que emergía del mar. Los funerales se volvieron comunes, pero nadie quería hablar de ello. Se decía que en cada entierro, al bajar el ataúd, el sonido del agua podía escucharse burbujeando bajo la tierra. Los cuerpos de los muertos no permanecían intactos. Al exhumar a uno de los primeros fallecidos, descubrieron que su piel estaba cubierta de un limo negruzco y su rostro, desfigurado en un gesto de horror, parecía haberse petrificado en el momento de su muerte. Los más valientes decidieron investigar. Así que, armados con linternas y redes, se adentraron en el agua, justo cuando la marea bajó. Pero lo que encontraron los dejó helados. Los restos del cementerio yacían en el lecho marino, pero no estaban vacíos. Algo se movía entre los ataúdes abiertos, figuras esqueléticas que aún vestían jirones de sus mortajas, y entre ellos había otras sombras, más grandes, más antiguas, con ojos que brillaban en la oscuridad líquida. Huyeron despavoridos, pero la revelación ya estaba hecha. Los muertos no estaban solos. Algo los había reclamado, y lo que fuera que habitaba en las profundidades estaba hambriento. En los días siguientes, la gente comenzó a desaparecer. Primero fueron los pescadores, que se aventuraban demasiado cerca del agua. Luego los niños, que jugaban en la orilla. Y cuando el sacerdote de la iglesia desapareció sin dejar rastro, la histeria se desató. Cada noche, el pueblo entero escuchaba un murmullo constante proveniente del mar. Se decía que eran los nombres de los próximos en caer. Algunos intentaron huir de Pinamar, pero ninguno llegó lejos. A cada intento, la tormenta regresaba impidiendo la salida del pueblo. La escuela cerró sus puertas cuando los niños comenzaron a hablar con sombras que solo ellos veían. Las madres los encontraban de pie frente a las ventanas, murmurando palabras en un idioma olvidado, con los ojos fijos en el mar. Un grupo de pescadores intentó sellar las lápidas con cemento y arrojarlas a las profundidades, pero solo lograron enfurecer a lo que dormía bajo las aguas. La siguiente noche, el mar hirvió de espuma y un nuevo grupo de lápidas apareció, esta vez con los nombres de todos los involucrados en la expedición. Las lápidas seguían llegando, una tras otra, hasta que apareció la última. Era más grande que las demás y estaba intacta, sin rastros de erosión. Grabado en su superficie se leía un solo nombre: Pinamar. El pueblo entero. Esa noche, la marea subió más de lo normal
El viento volvió a rugir y el océano avanzó tierra adentro, como si viniera a cobrar su deuda. Desde la playa, los últimos supervivientes vieron cómo el agua se tragaba las calles, arrastrando casas y templos en su implacable abrazo. Las luces de Pinamar se apagaron una a una, y cuando la marea retrocedió, no quedó rastro alguno del pueblo. A la mañana siguiente, un pescador de un pueblo vecino divisó algo entre las olas. Una lápida solitaria flotando en la espuma. Se acercó con cautela y leyó el nombre grabado en la piedra: Pinamar. Nadie vio el amanecer.